¿Sí? ¿Está bien? Buenos días. Hoy día hay... No, palabra de Dios. ¿Y de quién? Sí. Poco, sí, por favor, sí. Ah, sí, gracias. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por tú nos salvaste con la sangre de Jesús. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que pueda aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros, los que vamos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Ayúdanos a vivir una vida que glorifique a Dios. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el evangelio a nuestras familias y a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usas nuestras iglesias para que podamos predicar el evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que nos das poder para este trabajo. Creemos que en esta hora aquí tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesarios. Por favor, a través de palabra de hoy, cámbianos para que podamos ser como tus hijos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. La Biblia, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Pantalla. ¿No actividad? ¿Ahora está bien? ¿Ahora sí? Sí. Yo leo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17, leamos juntos.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré al comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que recibe. Gracias. Hay 4 tipos de palabras que habló Jesús. Lo que dijo durante su vida pública, lo que dijo en la cruz, palabras pronunciadas después de la resurrección y antes de la ascensión, y lo que dijo después de su ascensión. La palabra que Hijo dijo después de su ascensión al cielo son el libro del Apocalipsis. 7 iglesias en Asia aparecen en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Asia, mencionada en la Biblia, no se refiere al continente asiático actual. Asia, mencionada en la Biblia, es el nombre de uno de los distritos administrativos de Roma, al oeste de la actual Turquía. Si bajan de la tierra de Israel, llegarán al continente africano, y si suben, encontrarán Turquía. La parte occidental de la actual Turquía se llamaba entonces Asia. Allí están reunidas las 7 iglesias que salen en Apocalipsis 2 y 3. En aquella época había muchas iglesias en esta Asia. Sin embargo, el Señor seleccionó específicamente 7 iglesias y las incluyó en el libro del Apocalipsis. Estas 7 iglesias tienen 2 significados históricos muy importantes. Primero, las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 representan todas las iglesias que existen en cada época, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de los últimos días. Incluso en la iglesia primitiva, incluso en la iglesia de la era de la reforma religiosa. Y también en la iglesia de hoy, cada iglesia en cada momento de la historia tiene una de estas 7 iglesias. Incluso en esta era en la que vivimos, existen cada uno de los 7 tipos de iglesias escritas aquí. Algunas iglesias ahora se parecen a la iglesia de Éfeso. Algunas iglesias tienen la forma de las iglesias de Filadelfia. Algunas iglesias son similares a la iglesia de Laodicea. Y en segundo lugar, el orden de las 7 iglesias enumeradas aquí, desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de Laodicea, es importante. Jesús resucitó y ascendió al cielo. Luego el Espíritu Santo descendió. Así comenzaron el pueblo salvo y la iglesia. Desde la iglesia primitiva hasta el fin del mundo, la apariencia de la iglesia varía de una era a otra. El orden en el que se enumeradas estas 7 iglesias y las apariencias de las iglesias en cada época son exactamente los mismos. La era de la iglesia primitiva tomó forma como la iglesia de Éfeso. Como esta es la última era, tiene la forma de la iglesia de Laodicea. Entonces, si estudian los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, podrán saber
exactamente cómo era la iglesia y su historia. Este es un hecho verdaderamente misterioso y sorprendente. Cuando tengamos la oportunidad, aprenderemos el libro de Apocalipsis, el detalle. En primer lugar, hoy aprenderemos sobre la iglesia de Pérgamo. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino de Roma reconoció el cristianismo como la iglesia estatal. Por eso, a partir de entonces, la era de la iglesia quedó libre de persecución. Hasta entonces, si alguien creía en Jesús, sería encarcelado y quemado en la hoguera, pero de repente podía practicar su fe sin persecución. Por lo tanto, parece que el Evangelio se ha difundido mejor, pero no es así en absoluto. El Estado dependió a la iglesia e incluso le proporcionó subsidios a través de impuestos. El Estado supervisaba la iglesia y el jefe de la iglesia se convertía en el emperador. Entonces, ¿qué pasa si todos dicen que somos cristianos? No está claro si las personas en la iglesia son salvas o no. Hemos estado en una era en la que no está claro si un creyente es verdadero o falso. Cuando la persecución era feroz, era imposible que alguien permaneciera en el grupo a menos que fuera verdaderamente salvo. Pero ese ya no es el caso. Debido a esto, la religión y la política se confabularon y la idolatría y el poder se introdujeron en la iglesia. Ese es el comienzo del catolicismo. La apariencia de la iglesia en ese momento era muy similar a la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. El nombre Pérgamo significa matrimonio. Se puede decir que refleja las características de una época en la que la religión estaba en confabulación con la política. La religión y la política deben estar separadas. Religión y política no se mezclan. Cuando la religión y la política se unen, se corrompen. Fui a Rusia en 2015. Rusia también ha tenido una larga historia de colusión entre religión y política. Cuando la religión y la política se confabulan, ambas se vuelven muy corruptas. Vamos a ver otra vez Apocalipsis 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: el Señor se representa, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El Señor exige a los cristianos con fe que distingan claramente como la espada aguda. Si tienen fe en el Señor, pero no se distinguen, eso se convierte en un
elemento de reprensión. Cuando el Señor se presentó, lo hizo de una manera que era necesaria para la iglesia. En el Apocalipsis comienza con una espada aguda para advertir a la iglesia de Pérgamo sobre esta distinción. Creencia y distinción están conectadas. La Biblia dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sí? El Señor observa con gran interés la vida diaria de los cristianos salvos y cómo viven. Comienza su reflexión de la indignidad observando las vidas indiferenciadas y comprometidas de los miembros de la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver este versículo, Proverbios 11, 22. Leamos juntos. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Un zarcillo de oro no es apropiado para el hocico de un cerdo. ¿De qué sirve un cerdo que pronto será sacrificado y comido para mejorar su apariencia? Su zarcillo de oro no le sienta bien al hocico de un cerdo. Una mujer hermosa y la moderación deben estar conectadas. Los santos deben abstenerse de más cosas que unos incrédulos. Esto es cierto en la vida cotidiana, pero es especialmente cierto ante este seminario de la Biblia, donde el Señor debe obrar grandemente. La ausencia de moderación en el corazón y en la vida ante una clase bíblica, además no poder controlarse y no buscar la santidad, es como poner zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Es una apariencia completamente impropia e indigna a los ojos de Dios. Una persona así necesita la espada aguda del Señor. Durante este periodo, si se vive inmerso en el mundo, se continúa cometiendo pecados descuidadamente o se está absorto en la televisión o YouTube, su apariencia distinguible es tan indigna como un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Como hábito durante este periodo deben intentar intencionada y conscientemente distinguirse del mundo, prestando atención hasta el más mínimo detalle, lo que se solía hacer sin un gran sentimiento de culpa. Antes de que el Señor tome a la espada aguda, cada uno de nosotros debe cortarla. Se puede decir que este periodo es un muy buen periodo para cortarlos. ¿Sí? Vamos a ver Apocalipsis 2:13, versículo 13. Aquí dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Trono de Satanás. ¿Por qué se llama la legión de Pérgamo el trono de Satanás? Durante la época romana, el emperador romano era un dios.
Adoraba al emperador como a un dios. Había un templo en Pérgamo para adorar al emperador. No solo eso, la casa grande del dios serpiente, el templo de Zeus, etc. Era un lugar que se podría decir que es la sede de varios ídolos. Por eso se dice que en este lugar está el trono de Satanás. La existencia del trono de Satanás significa que Satanás ejerce una gran influencia. Las ceremonias religiosas por idolatría eran de suma importancia en esta zona de Pérgamo. Pero a lo que debemos prestar atención aquí es, ¿cómo se dice? Antipas, mi testigo. Aquí. Antipas, mi testigo fiel. ¿Sí? Fiel. El hombre llamado Antipas aquí era el director de la iglesia de Pérgamo. Era un hombre de gran reputación. Se dice que durante el reinado del emperador Domiciano fue arrestado por negarse a adorar al emperador y murió quemado sobre un toro de bronce. Pero, ¿cómo describió a Antipas aquí? Mi testigo fiel. Aquí dice, ¿qué dijo esto? Jesús, ¿sí? El mismo Jesús dijo, Antipas, mi testigo fiel. El Señor concedió la vida de Antipas. En presencia de Satanás, se reconoció directamente que mantuvo su fe hasta el final, que fue claramente apartado y vivió para testificar de mí con su corazón y sus obras fieles. Antipas llegó a ser un testigo fiel del Señor y predicó el Evangelio. No solo eso, sino que tuvo impacto incluso después de su muerte. A través de su distinguida vida, evangelizó a muchas personas y fortaleció la iglesia. Aquí dice, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Incluso cuando Antipas fue asesinado, los creyentes de Pérgamo no abandonaron su fe en Dios. Aquí dice fiel. ¿Qué significa fiel? Lealtad significa tener un enfoque claro en Dios y no en las personas. Mi testigo vivió una vida de testimonio que representaba al Señor, no una vida que se representaba a sí mismo. Incluso los himnos enumerados en el himnario fueron enumerados solo por aquellos cuya fe fue reconocida después de la persona que los compuso había muerto. Miremos a este Antipas y pensemos en ello. ¿Qué tipo de persona era Antipas? ¿Qué tipo? ¿Quién es un testigo fiel? Una persona que se borra a sí misma y pone al Señor en primer lugar. ¿Qué significa exactamente borrarse a uno mismo? ¿Qué significa? Significa no dejarse influenciar por sus propias emociones.
Una persona que está influenciada por sus emociones nunca podrá ser un testigo fiel. No hay personas cuyas emociones se convierten en la causa de sus acciones. Si está de buen humor, es amable con los demás. Si está de mal humor, no es amable con los demás. Esto es natural para las personas no salvas, pero no deberían ser así los cristianos salvos. No es un testigo fiel. Cuando predico, solo les predico a las personas que me tratan bien. Las personas que no son cercanas a mí y que son exigentes conmigo, no les evangelizo. Esta también es una persona desleal que actúa según sus emociones. ¿De qué somos testigos? ¿De qué? Somos testigos de Cristo. Somos testigos de Jesús. Jesús debe aparecer a través de nuestra vida. Si nuestras vidas son emocionales, no podemos dar testigo de Jesús que no fue emocional. Una persona que se deja llevar por las emociones y actúa según sus sentimientos nunca podrá recibir el título de testigo fiel. Vamos a ver capítulo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas y la que yo aborrezco. ¿Cuál es la lección de Balaam aquí? ¿Qué le enseñó Balaam a Balac para poner tropiezo a Israel? Balaam fue un adivino famoso en el desierto durante el Éxodo. Y Balac era rey de un país llamado Moab en aquel tiempo. Balac, el rey de Moab, tenía miedo de Israel y le preguntó a Balaam, un famoso adivino, cómo derrotar a Israel. Entonces Balac, rey de Moab, hizo exactamente lo que Balaam, el adivino, le había dicho y le puso un tropiezo a Israel que resultó en la muerte de 24,000 israelitas. Vamos a ver este versículo, Números 25, 1 a 3. Yo leo. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo al Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esto es lo que Moab realizó, lo que Balaam le enseñó a Balac. Mientras Israel vivía en el desierto en Sittim, las mujeres moabitas sedujeron a los hombres israelitas. Por eso, para tiempo con mujeres moabitas y comete fornicación. Al final, cuando las mujeres ofrecen sacrificios a los dioses, a los que sirven van allí y comen alimentos sacrificados a los ídolos. Entonces, ¿qué pasó al final? Al final del versículo 3, aquí dice, pantalla por favor, el furor
de Jehová se concendió contra Israel. Esto es la mortandad. Capítulo 9. Leamos juntos. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Al principio los israelitas desconfiaban mucho de los que estaban haciendo los moabitas. Luego lo aceptó poco a poco y finalmente llegó a este punto. Un pequeño acuerdo al principio terminó así. La gente no comete pecados graves desde el principio. Incluso en el caso de asesinato, el odio continúa y la persona mata a la otra persona. ¿No es el adulterio también el resultado de ver constantemente imágenes obscenas del mundo y de pensar e imaginar imágenes obscenas? Al principio, los pequeños pecados que se suponía debían cometerse haciendo un pequeño compromiso terminaron convirtiéndose en pecados grandes. ¿Sí? Vamos a ver el capítulo 14, Apocalipsis 2:14. 14 otra vez. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tiene allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Israel no habría tomado mujeres moabitas ni se habría fornicado en el desierto desde el principio. Creo que ellos fueron a verlo pensando que tienen de ruidoso ese barrio. Y debe haber algunas cosas muy provocativas y llamativas. Al principio se contuvieron pensando, no podemos hacer esto. Pero luego llegaron a un acuerdo diciendo, ¿qué tal si vamos a verlo? Y a partir de allí comenzaron a hablar un poco con las mujeres y fue avanzando cada vez más y terminó así. Dio un ejemplo de lo que sucedió durante la época de Balaam para mostrar que había personas así en la iglesia de Pérgamo. En la religión de Pérgamo se celebran con frecuencia eventos religiosos y tales eventos religiosos y la adoración de ídolos son muy obscenos y extravagantes. Entonces, al principio, los creyentes de Pérgamo pensaron, necesito estar separados. Pero estaban conmovidos porque estas cosas seguían sucediendo a su alrededor. Así que pensaron, ¿por qué no voy a echar un vistazo? Y comenzaron a comprometerse poco a poco y finalmente terminaron participando en ello. Comienzo comida sacrificada a los ídolos e incluso fornicándose. Entonces, el problema comienza cuando hay un pequeño compromiso. Solo estoy mirando a mi alrededor, entonces está bien. El diablo tienta. Cuando me comprometo y doy una brecha, el diablo empuja el pecado como una inundación a través de esa brecha. Así se mezclaron con sacrificios idólatras
y terminaron comiendo alimentos sacrificados a ídolos y ejerciendo la fornicación. Los santos se han vuelto así hasta el punto de que ya no se les puede llamar personas salvas. Pero a esa gente de la iglesia de Pérgamo no tenemos nada que decir. En la época en que vivimos ahora, en el Perú es un foco de idolatría. ¿Sí? La Biblia dice que avaricia, ¿qué es? Idolatría. ¿Sí? La Biblia dice que avaricia, ¿qué es? Idolatría. No se trata solo de codiciar cosas. Hoy en día hay tantas cosas que quieren, hay tantas cosas que quieren hacer. Vivimos en una era en la que la gente está interesada en todo tipo de mundos y los persigue. Para saber para qué sirve una persona y para qué vive, solo hay que fijarse en dos cosas de ellas. Dos cosas. ¿Dónde pasa su tiempo? ¿Dónde gasta su dinero? Definitivamente se puede saberlo mirando estas dos cosas. Tiempo y materia. Donde quiera que vaya, se convierte en una evidencia clara de que el corazón de la persona se ha ido. Si un creyente sigue al mundo, este se convierte en fornicación y adulterio. Vamos a ver este versículo, Santiago 4:4. Leamos juntos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí dice, oh almas adúlteras, los santos son comparados con la casada y la mujer de Cristo. Ser amigo del mundo significa que hay algo que se ama más que al Señor, su esposo. Entonces, si se invierte tiempo y material en ello y se obsesiona con ello, eso es fornicación y adulterio. El diablo continúa tentando a los creyentes al comprometerse un poco, solo un poco, para meterles en la cabeza cosas que los pongan por delante de Dios. Cayendo sobre eso, ¿qué tiene de malo una bebida? ¿Qué tal una taza de té rápida con el sexo opuesto? Empieza a pecar pensando que esto es nada. El seminario de la Biblia ya ha comenzado. La victoria no está determinada por el tiempo dedicado a predicar la palabra durante una semana. La diferencia en el éxito depende de cómo se prepare durante el periodo de preparación. Si hacen una pequeña conciliación, pueden terminar cometiendo adulterio como los santos de Pérgamo. El diablo está tratando de interferir de cualquier manera posible, especialmente durante el periodo de preparación para este seminario de la Biblia, donde los creyentes están tratando de vivir una vida piadosa. Si viven una vida piadosa, tendrá éxito en la evangelización. Por eso habrá muchas maneras de tentarse
a volverse caída. Además, si son diligentes, tendrán éxito en la evangelización. Por eso el diablo trabaja diligentemente para hacerse perezosos. Nunca debemos comprometer nuestros criterios de santidad durante este periodo. No debemos permitir que entren cosas sucias en mis ojos y oídos. Debemos tener mucho cuidado de no permitir que cosas impuras salgan sin permiso a través de mis palabras y acciones. Leer la Biblia al alcance de un día. Orar y evangelizar. No queda mucho tiempo, así que si se compromete ahora, así se acabará. Intentamos sentarnos y leer la Biblia. Escuche bien, intentamos sentarnos y leer la Biblia en el momento conveniente. Es necesario sentarse a leer tranquilamente, pero aún más importante, debemos tener siempre la Biblia a nuestro lado. Siempre. Por eso la Biblia dice que lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Lo tener consigo. Poniendo la Biblia donde está ahora mi celular para leerla cuando tenga tiempo y cuando gire los ojos para leerla. Así puedo leer la Biblia satisfactoriamente durante todo el día. Yo intento leer la Biblia 3 veces al día. La leo primero por la mañana utilizando lectura rápida. Esto es leer rápido. Y cada vez que mis ojos se posan en la Biblia, releo lenta y cuidadosamente los lugares que había leído. Esta es una lectura profunda. Luego escribo un versículo que me llega al corazón y pienso en él todo el día. Esto es meditación. Lectura rápida, lectura profunda y ¿qué? Meditación. Estas 3 cosas son muy importantes. Por ejemplo, estoy conduciendo por un lugar pintoresco. Observar el paisaje mientras se pasa a una velocidad de 100 kilómetros es una lectura rápida. Observar el paisaje mientras se pasa a una velocidad de 20 kilómetros lentamente es una lectura profunda. De repente, en el camino detuve el carro y poco a poco ver todo lo que quiero ver. Es meditación. Lectura rápida, lectura profunda, meditación. Estas 3 cosas son muy importantes. Si leen la Biblia así, podrán entender muchas cosas. ¿Sí? Vamos a ver el capítulo 15, Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. La doctrina nicolaíta significa gnosticismo. Esto, como hoy es un bazar, así que tengo que terminarlo rápido
por lo tanto no puedo explicarlo en este momento, gnosticismo. Para decirlo brevemente, la lección es que pueden adorar ídolos y fornicar como quieran. Esa es la lección de Balaam que acabo de mencionar. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor le dijo a la iglesia en Éfeso, si no se arrepiente, dijo, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Significa quitar la obra del Espíritu Santo. Pero, ¿qué le dieron a la iglesia de Pérgamo? Aquí dice, vendré a ti pronto y, aquí dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso es muy terrible. Lo que da más miedo que quitar la obra del Espíritu Santo es que el Señor peleará. Esta es situación en la que el Señor, que siempre lucha por mí, cambia la dirección de la espada para luchar conmigo. Mirando esto podemos ver el resultado de la corrupción que comenzó con el compromiso. Podemos saber que el Señor odia mucho cuando los creyentes ponen su corazón en el mundo y cometer adulterio con el mundo. Si tengo este tipo de mentalidad y actitud, debe entrar en razón, arrepentirse rápidamente y dar la vuelta. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que pensiere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que no lo recibe. Aquí dice, el que tiene oído, el que es salvo y tiene oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a los que son salvos. Al que pensiere, el primer significado de la palabra pensador aquí es una persona que ha sido salva. ¿Cómo puede una persona no salva vencer al mundo, al diablo y la carne? ¿Cómo? Vamos a ver este versículo. Primera de Juan 5:4. Este versículo leamos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los que vencen se refieren principalmente a aquellos que han sido salvos. Y se refieren a unas personas que se distinguen por evitar las tentaciones del mundo. Se dice que el Señor da algo a los cristianos salvos que no hacen acuerdos y se distinguen por completo. ¿Qué dice que le dará? ¿Qué dice que? Aquí dice, le daré una piedrecita blanca. Primero, daré a comer del maná escondido. Después de hacer el milagro de 5 panes y 2 peces para el cuerpo, Jesús dijo que Él es el pan de vida.
Así como el pan y el alimento son necesarios para que el cuerpo sobreviva, Jesús mismo es el pan de vida que el alma come para ganar vida y vivir una vida poderosa. En Egipto, donde no fueron salvos por Dios, comieron carnes, cebollas y ajos. Después de ser salvos mediante el éxodo, comieron maná dado por el Señor, ¿no? El Señor, la palabra, se convierte en nuestro maná. Por eso aquí dice, daré a comer del maná escondido, ¿sí? Por eso, esta palabra significa que conoceremos más claramente acerca del Señor a quien no conocemos. Este alimento es un verdadero alimento espiritual que no es de este mundo. Para aquellos que viven sin conciliaciones y con clara distinción, el Señor se revelará más incluso mientras vivan en el mundo, permitiéndoles conocer mejor al Señor. E incluso cuando vayan al cielo, podrán acercarse más al Señor y conocerlo mejor. ¿Cuál es el tesoro más grande del cielo? ¿Cuál es? Camino de oro puro, árbol de la vida, agua de vida. No es así. El tesoro más grande del cielo es Jesús. Sería una gran recompensa tener la oportunidad de tener comunión con Él, vivir con Él y estar más cerca del Señor que nadie. ¿Y qué más dijo? ¿Qué le daría al que ganara? ¿Sí? Aquí dice, le daré una piedrecita blanca. En aquella época los tribunales existía la costumbre de dar una piedra negra a un criminal y una piedra blanca para indicar inocencia a alguien declarado inocente. Dar una piedra blanca significa la bendición de ser aceptado por Jesús le es dada al que vence y es salvo. Y dice que no hay absolutamente ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y han recibido la piedra blanca. Inocencia. Esa persona es amada por el Señor. Además, y en la piedrecita, pantalla por favor, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es una palabra importante. En aquella época existía la costumbre de regalar al ganador de un fuego su nombre grabado en una piedra blanca. Escribir un nuevo nombre en esa piedra significa apegarse a una vida que no se compromete en este mundo y busca distinguirse claramente hasta el final. Incluso si por esto son perseguidos, sufren pérdidas, los roban o se vuelven desconocidos en este mundo. A pesar de todo, en el cielo tendrán un carácter honorable y un estatus. Se dice que tendrán un nombre que aumentarán y ganarán. Los nombres de testigos fieles del Señor serán llamados con otros nombres. La Biblia dice que el Señor le dará a su pueblo fiel un nombre nuevo. Hepzibah, el gozo de Jehová. Beulah,
significa mujer casada. Pueblo santo, los que han sido redimidos por Dios. Aquel a quien Dios buscaba. No es mucho. Abraham, a Abraham. Sarai, a Sara. Simón, a Pedro. Y para Santiago y Juan, Boanerges. Dados los nuevos nombres. Cambiar el nombre significa cambiar la vida y el destino. ¿Qué nuevo nombre recibirá cada uno de nosotros de parte de Dios? Se dice que nadie conoce el nombre excepto quien lo recibió. Cuando reciba la piedra blanca y vea el nuevo nombre grabado en ella, será realmente mi vida pasada en esta tierra, una vida de la que me arrepiento. O pensará que tuve mucha suerte de ser un poco tonto en ese mundo. No es exagerado decir que esto depende del momento de preparación para este seminario de la Biblia. En una era donde hay tanta idolatría y fornicación, permaneceré intransigente y completamente separado. Llegaré a ser un testigo fiel y un ruidoso trompetista del seminario. De lo contrario, me comprometeré y transigiré con mis propias circunstancias y sentimientos. Viviré una vida podrida con el mundo e iré al Señor avergonzado. Esto depende de la resolución que prepare para el seminario a partir de hoy, ahora. Y necesitamos muchos materiales para el seminario de la Biblia. La comida, folletos, panel, gigantografías, luz, agua, algunas cosas. Vamos a dar ofrenda juntos para el seminario, por favor. Sí. Vamos a orar. Dios el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayudes que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.